Este es su programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre el más universal de los santiagueros contemporáneos, Emilio Bacardí. En realidad nos duele mucho conocer sobre lo limitado de la visión de Bacardí, la limitada visión de Bacardí que existe. Generalmente los santiagueros ven a Bacardí como el primer alcalde republicano, como el fundador del Museo Bacardí, pero no tienen un conocimiento realmente preciso de toda la amplia dimensión de la vida y obra de Bacardí. Los visitantes extranjeros, por su parte, tienen una visión tan limitada que la reducen al ron, al famoso ron que tiene el apellido de Bacardí. En este programa nosotros aspiramos a aproximarnos a la compleja y rica vida y obra de Bacardí. O sea, queremos aproximarnos al Bacardí patriota, al Bacardí alcalde republicano que preside el tránsito de la colonia a la República aquí en Santiago, al Bacardí que escribe una obra monumental, las Crónicas de Santiago de Cuba y un puñado de novelas, al Bacardí que funda el museo y la biblioteca y en fin, queremos aproximarnos a ese gigante de la cultura santiaguera que fue Emilio Bacardí, un hombre realmente del Renacimiento. Emilio Bacardí nació en Santiago de Cuba en el año 1844 y murió en 1922. Fue concejal del ayuntamiento en la época colonial. Al estallar la Guerra Chiquita es detenido y deportado a Chafarinas, posesión africana de España. De ese amargo episodio de su juventud dejó constancia en su trabajo titulado Diario de un deportado. Al cesar la dominación colonial fue el primer alcalde de Santiago de Cuba, cargo que ejerció hasta el año 1905, cuando pasó a ser senador de la República por la provincia de Oriente. En el año 1899, estando la ciudad devastada por la guerra y ocupada por el ejército norteamericano, Bacardí funda el Museo Biblioteca que más tarde llevaría su nombre y el de su esposa, Elvira Cape. Con este proyecto de Museo Biblioteca, Emilio Bacardí demostró a los ocupantes norteamericanos que los santiagueros estaban interesados por rescatar el patrimonio y difundir la cultura. El Museo Biblioteca, concebido por Bacardí, fue en sí mismo un excelente argumento político a favor de la soberanía y contra la anexión. El discurso del museo desde los tiempos de Don Emilio contempla una mirada al mundo aborigen, las huellas de la esclavitud del negro y hace énfasis particularmente en las guerras de independencia, sala de una riqueza extraordinaria la cual incluye objetos personales de Antonio Maceo y José Martí. La Biblioteca Elvira Cape, por su parte, ha contribuido de forma significativa a la instrucción y cultura de varias generaciones de santiagueros. Hoy, a más de un siglo de su fundación, el Museo Bacardí y la Biblioteca Elvira Cape constituyen dos joyas de nuestra cultura. Una de las más grandes atracciones del museo durante muchos años fue la momia de la época de los faraones egipcios. En una carta fechada en El Cairo el 9 de agosto de 1912, Emilio Bacardí le cuenta al entonces director del museo, José Bofill, las peripecias de la compra y traslado de la momia desde la ciudad de Luxor, antigua Tebas, hasta Santiago de Cuba. No podrá quejarse quien murió 2000 años antes de Cristo. Al cabo de 4000 años, recorre Europa y América, arrastrada por ferrocarril y surcando el mar. Nos encontramos en un rincón maravilloso del Museo Emilio Bacardí, su sala de arte. Aquí nació la cátedra Emilio Bacardí, que preside la profesora Teresa Gutiérrez,
destacada estudiosa de la obra literaria de este extraordinario santiaguero. Bacardí planteó en un momento determinado que rescatar la memoria histórica de su pueblo, más o menos con estas palabras, sería la labor a que él estaba llamado como escritor. Y es precisamente ese aspecto el que nosotros haremos énfasis en esta tarde, es decir, cómo estas novelas devienen en documentos, en testimonios insoslayables para el estudio y para el conocimiento de la historia y de la cultura en nuestra localidad. Las novelas de las que nosotros estamos hablando son, en primer lugar, por orden de época. Hablaríamos de Doña Guiomar, una novela que se publica en el año 1916. Sin embargo, el contenido de referencia se remonta a la época de la conquista, es decir, a la primera mitad del siglo XVI. Y ese es el panorama de la aldea de Santiago de Cuba en pleno periodo de conquista, el que nos muestra Bacardí en esta novela. Seguidamente está la novela Filigrana, que pudiéramos decir que es publicada casi recientemente en 1999 y que aborda todo el panorama de Santiago de Cuba en los inicios del siglo XIX, es decir, las primeras décadas. Se remonta a 1800 y 1820 el reflejo de la época que nos da en ella. Y la tercera y la más reciente en época, en cuanto a referencia epocal aborda, es Vía Crucis, pero que es, sin embargo, la primera novela que publica. La publica en el año entre los años 1910, la primera parte, titulada Páginas de ayer, y 1914, la segunda parte, Magdalena. Que ellas tratan de construir la historia de Santiago de Cuba, desde los momentos de la conquista y, por supuesto, el siglo XIX, un siglo importante y significativo en cuanto a la formación de la nacionalidad y la cultura cubana. Acabamos de publicar un libro que ha recopilado 5 obras de teatro de Emilio Bacardí. En mi concepto es algo sumamente importante, dado que hasta ahora se desconocía o apenas se sabía de estas obras de teatro, la mayoría de las cuales son inéditas. Hay una que Bacardí incluso se representa, cuando la escribe, se representa en Jamaica para recaudar fondos para la revolución en 1898. Se llama A las armas. Y bueno, en general, la mayor parte de estas obras de teatro está relacionada de una manera u otra con la lucha insurreccional. Y también, por supuesto, con las características de la vida, de la manera de comportarse de las mujeres o la opinión que se tiene en la sociedad acerca de cómo debe ser la mujer. Es un tema que está vinculado estrechamente con la moral de la época. Y una de estas otras obras de teatro se refiere al tema del caudillismo, porque Bacardí, con independencia de que no fue un hombre de guerra, de tomar las armas, pero por haber conspirado se consideraba miembro de esa élite de poder caudillista que ocupó la autoridad en los primeros años de la República. Esta obra de teatro, que se conoce con el nombre de Los Inútiles, es en este caso para mí de las 5 que estamos publicando, que hice la recopilación encontrada en buena medida en el Museo Emilio Bacardí, es mi preferida por el hecho de que revela el pensamiento íntimo de este hombre que había participado en la guerra y que consideraba que todo aquel que no hubiera tenido un papel en la misma
pues no tenía, era considerado como inútil o como una persona que no tenía derecho a muchas cosas dentro de la República. Pienso que muchos de ustedes se pueden haber quedado con deseos de conocer más sobre la vida y obra de Emilio Bacardí. De hecho, ese era uno de los secretos del programa. Es decir, si aumentan en los próximos días los visitantes al Museo Bacardí, si aumentan los lectores en la Biblioteca Elvira Cape, como efecto de este programa nos sentiremos especialmente satisfechos. Lamentablemente no pudiera recomendarles una buena biografía de Emilio Bacardí para que complementaran el conocimiento que les ha dado este programa. Pero sin embargo sí quiero invitarlos a acceder a todas estas obras escritas por Emilio Bacardí. Les aseguro que una lectura de las crónicas de Bacardí, de las novelas de Emilio Bacardí, será para ustedes una experiencia intelectual sumamente enriquecedora. Les recuerdo que Santiago tiene un gran tesoro. El tesoro de Santiago es su historia y su cultura. Y este programa, La historia y sus protagonistas, precisamente quiere acercarlos a ese tesoro.